Con 4 asesinatos en la Guerra Civil Española comienza La pirámide de las flores, una novela de José Luis García Rodríguez publicada por Ediciones Irreverentes. Un trabajo que se adentra en los convulsos años de la posguerra y la transición democrática en España. Es un recorrido por la historia más reciente de nuestro país que relaciona la realidad actual en la que se vive con los grandes cambios que se vivieron en los años posteriores a la Guerra Civil. Sonia Castellani ha conversado con el autor de esta novela. 4 historias de posguerra es lo que encontramos en La pirámide de las flores, una novela de José Luis García Rodríguez centrada en la recuperación de la memoria histórica y la reconciliación tras la Guerra Civil Española. Una novela que ha sido publicada por Ediciones Irreverentes, de la que hoy vamos a conocer más detalles a través de su autor, José Luis García. Saludos y muchas gracias por presentarnos este trabajo. Hola, buenos días, Sonia, encantado de estar contigo. Esta novela tiene un comienzo fuerte, arranca con 4 asesinatos cometidos durante la Guerra Civil Española. Sí, exactamente. Esta novela trata de exponer de una forma amena 4 historias de 4 personas que tienen en común, primero, pues que nacen en el mismo día, un día de los años 30, y que tienen también la coincidencia de que se quedan huérfanos, pues también prácticamente el mismo día, en los primeros días de julio del año 36. ¿Pero se trata de 4 historias entrelazadas, José Luis? Son 4 historias parten de 4 circunstancias totalmente diferentes. Una es su hijo, uno de los huérfanos es hijo de un militar que muere en acción de guerra en la toma del cuartel de la Montaña de Madrid. Otro es hijo de un peón de una finca de caza, de un marqués en Extremadura, que muere fusilado por los militares rebeldes en la Plaza de Toros de Badajoz. Otra es hija de un farmacéutico que es paseado por los rojos en un pequeño pueblo cercano a Zaragoza, y otra personaje es la hija de un minero asturiano que también muere con las armas en la mano en la toma al cuartel de Simancas de Gijón. Son 4 circunstancias de 4 personas que tienen orígenes diferentes. Es más, sus padres son víctimas 2 de cada bando, y a partir de ahí la novela arranca con esas coincidencias, y luego la vida de estos personajes se va desarrollando a través de la posguerra, donde se centra realmente la historia. Cuéntenos en qué época histórica, el contexto histórico en el que sitúa usted la trama. Bueno, el contexto histórico está metido dentro de lo que se llama como el franquismo. Es decir, el franquismo, que fueron 40 años o 30 y muchos años, tiene 4 épocas perfectamente definidas. Una primera que fue de represión y de miedo, una segunda época de autarquía, una tercera época de desarrollo económico y una cuarta época de crisis del sistema. Entonces los personajes van pasando precisamente por esas 4 situaciones, unos en un orfanato o simplemente las peores condiciones de vida, sirviendo como sirvienta en Madrid en algunos casos. Esa es la época de las primeras épocas de la represión y del miedo y de la imposibilidad de vida para mucha gente. Y bueno, se van desarrollando, se van conociendo, van haciendo de sus propias vidas, su propia biografía, se acaban conociendo y se acaban juntando. José Luis, ¿y usted qué le quiere contar al lector? ¿Quiere contarle quizá cómo era la época del franquismo, de la posguerra? El mensaje subliminal, toda novela tiene un mensaje subliminal, imagino, es primero entrar en conocimiento de una época larga y compleja, que de alguna manera están tratando ahora de presentárnosla con una visión que no se ajusta a mi modo de ver como realmente fue. Yo tengo 64 años, esta historia está basada no tanto en experiencias mías, sino como experiencias que me han contado o que me han sido muy cercanas por mi familia y por mis amigos. Y lo que yo quiero contar con esta novela es que la historia es más compleja, la historia es larga y la historia tiene muchos enfoques, que no es unidireccional, sino que tiene otros aspectos, que en definitiva España tuvo una época muy difícil y que España hoy debería tener más en cuenta su historia para poder enfocar con más seguridad el futuro. La pirámide de las flores, José Luis, ¿a qué alude ese título? Elude a que los sociólogos dicen que establecen la imagen de la pirámide como
como una sucesión de estamentos que dentro de la sociología va creciendo en función, las personas van desarrollando sus propias capacidades, se van juntando, van superando sus primeras etapas y hasta que al final acaban coincidiendo en otras etapas que son más reducidas, más altas, más selectas. Y eso hace que el crecimiento crezca de forma de una pirámide hasta llegar a una cúspide. Esa es la imagen que se trata de buscar con la novela, que es una pirámide que, en definitiva, que parte de 4 personas en 4 esquinas de la pirámide en un mismo plano, y que luego esas personas van con su vida, van creciendo, desarrollándose y se van juntando y van creando otras personas, otras circunstancias que a forma de pirámide va creciendo. A medida que se va desarrollando la historia, nos cuenta cómo era la vida cultural y política de los años del franquismo, qué suponía el estreno de una obra de Buero Vallejo o de una película de Luis García Berlanga. ¿Cómo era esta situación? Yo recuerdo aquella época que con las obras de Vallejo, por ejemplo, de Buero Vallejo, pues había mucha polémica y había gente que iba al teatro pues con ánimos directamente de patearla, porque trataba de una realidad que a los elementos, digamos, más dominantes en ese momento, pues no les gustaba que se la contaran, porque había un fondo de crítica, que es lo que en el fondo la novela trata de hacer, es una crítica, un análisis. De luego no se puede decir que Buero Vallejo no fuera otra cosa más que un testigo de su época, evidentemente. Y lo mismo pasa con García Berlanga. Es decir, eran autores que en la medida en que fueron representantes y fueron críticos con su situación, pues no gozaron del apoyo, digamos, de la oficialidad. Esto es lo que quiere decir. Usted participó activamente en la transición política española. ¿Estos recuerdos le han dado pie a escribir esta historia o de dónde ha sacado un poco la idea? No, yo participé efectivamente en la transición política española, en Zaragoza. No, la novela no parte de esos recuerdos de la transición. La transición fue una experiencia de las más ricas de mi vida, evidentemente, y la tengo muy presente en toda mi vida, pero la novela corresponde a un afán más que de recordar nada que tenga que ver conmigo la transición, de hacer un análisis de la sociedad española que efectivamente creo que culminó, la historia culmina efectivamente en una transición en la que la gente, aun siendo diferente, se reconoce, se respeta y hace posible un país nuevo, pasado una dictadura de muchos años, a una democracia. Quizá fuera más que otra cosa digamos, el leitmotiv de la novela sea el poner de manifiesto la necesidad de mantener el espíritu de la transición de una manera permanente, que creo que hoy no se tiene. La pirámide de las flores, 4 historias de posguerra, una novela de José Luis García Rodríguez, publicada por Ediciones Irreverentes, de la que hoy hemos conocido algo más en Un idioma sin fronteras. Muchas gracias y suerte con este trabajo. Muchas gracias, Sonia, muchas gracias por tu entrevista. Encantado. Un idioma